Ya estamos de regreso con Sábado al Día y como adelantamos, es momento de la Conexión X. Nos distingue con su visita el activista político, actualmente vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y también presidente de la organización política Alianza por la Democracia. Fue senador por la provincia de Puerto Plata, periodo 90-94, estuvo muy de cerca con el profesor Juan Bosch. Su familia también ha formado parte importante de la historia dominicana, básicamente de esa historia post-Trujillato. Y bueno, quisiéramos hablar de muchas cosas, pero vamos a ver para lo que nos dé el tiempo. Max Puig está con nosotros. ¿Es Puig o Puig? Bueno. Depende de dónde nos encontremos, ¿verdad? Es un apellido catalán. Okay. Y en catalán se pronuncia Puig. Okay. Y la palabra Puig significa monte, cima, montaña. Pero todo el mundo aquí dice Puig, entonces está bien. Si yo voy a Cataluña, por casualidad, allá me dicen Puig. Está bien, no hay problema. Max, vamos a quedarnos en Max entonces. Sí. Gracias por acompañarnos. Usted es una de las personas quizás con una de las agendas más complicadas por el compromiso global que tiene precisamente por el tema de el Consejo para el Cambio Climático. Así que nosotros valoramos muchísimo este espacio. Está en Santiago porque tenemos entendido van a inaugurar un nuevo local aquí de Alianza por la Democracia. Háblenos de eso. Así es. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad, por la invitación. Muy complacido de estar acá en el programa y muy complacido de estar en Santiago. Y vengo a Santiago precisamente porque dentro de un rato, es decir, a las 3, se va a inaugurar un local de la Alianza por la Democracia aquí en Santiago, en Las Colinas, en la calle 7, número 32 de Las Colinas. Y esa es la razón. Él nos da una oportunidad porque eso va a permitir desarrollar mejor los trabajos de la Alianza por la Democracia, de la APD, acá. Y eso también nos va a servir para exponer mejor nuestras ideas, nuestros puntos de vista en el momento actual. En el caso de los partidos minoritarios, ustedes están dentro de esta categoría del sistema de partidos. ¿Apoyarán nuevamente el proceso de reelección del presidente Abinader? Sí, en base a un planteamiento específico que nosotros hemos definido como línea política. Nosotros entendemos que en el momento actual de la República Dominicana, lo que nosotros necesitamos es profundizar el cambio. El año 2020 significó algo muy importante porque a nuestro juicio, en ese momento, las libertades públicas y los derechos democráticos estaban corriendo peligro, en el sentido de que había una voluntad de imponer la perpetuación del gobierno de entonces. Y nosotros consideramos que para que el país pudiera seguir avanzando era necesario producir el cambio que tuvo lugar. Ahora, ese cambio que tuvo lugar en el año 2020, nosotros entendemos que hay que llevarlo más allá. No solamente que no debemos retroceder, sino que lo que se ha logrado hasta ahora debemos precisarlo, debemos profundizarlo, y eso en los diferentes planos de la vida. Es decir, en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno político mismo, en el terreno de las libertades públicas, de los derechos humanos y sobre todo en el campo de las oportunidades para la gente de nuestro pueblo. Nuestro pueblo que se ha esforzado sobremanera. El nuestro es un pueblo luchador, aunque a veces nosotros mismos no lo reconocemos. El dominicano, la dominicana, somos luchadores, pero no siempre tenemos las oportunidades que nos corresponden, que nosotros nos merecemos. Nosotros pensamos que hay que profundizar el cambio para eso, para que cada joven, para que cada mujer, que cada ciudadano tenga más oportunidades, de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su desempeño. Nosotros pensamos que este es el momento de insistir en eso. ¿Usted cree que, porque usted me está describiendo una visión que parece muy propia de la figura del presidente, pero usted entiende que el partido del presidente, porque ustedes van aliados, irían, ¿verdad?, al partido, no al presidente, ¿corresponde esa visión del partido con la del presidente que usted me está describiendo? ¿O entiende que hay un cierto divorcio? No, es que, perdón, en un sistema multipartidario,
los ciudadanos se agrupan en las organizaciones políticas que mejor correspondan con su visión, con sus propósitos, con sus aspiraciones. Entonces eso ha hecho que en República Dominicana, hoy reconocidos, hay más de 30 partidos políticos. Y hay diferencias, hay diferentes tradiciones, diferentes historias, pero también diferentes visiones acerca de cuál debe ser el futuro de la República Dominicana. Entonces nosotros entendemos que debemos construir una República Dominicana más justa, más democrática, más solidaria. Y por eso es que nos hemos agrupado en la Alianza por la Democracia, porque nosotros tenemos una visión, si se quiere, transformadora de la sociedad. Y si me permites, y me permiten claro, los televidentes, te voy a decir, explicar esto brevemente. Durante la dictadura, la tiranía de Trujillo, el pueblo dominicano, bueno, fue sojuzgado, sufrió mucho, fue muy explotado. La gente vivía miserablemente, había una pobreza generalizada en la dictadura de Trujillo. A pesar de que algunos no se dan cuenta de eso y a veces hasta lo alaban, pero fue una situación terrible. Ahora, después de la ejecución de Trujillo, hemos estado tratando de construir una democracia y hemos tratado de ir desarrollando otras oportunidades económicas. Y la verdad es la siguiente, la República Dominicana ha crecido económicamente, ha crecido mucho. Sin embargo, ese crecimiento que ha permitido una generación de riquezas, sin embargo, esas riquezas se han concentrado en muy pocas manos. Y por consiguiente, al mismo tiempo que ha habido más riquezas, el país ha prosperado en sentido general, sin embargo también se ha reproducido la pobreza al mismo tiempo y las diferencias sociales se han profundizado. Hoy las diferencias entre ricos y pobres son mayores que antes. A pesar de que todo el mundo, en sentido general, el país está mejor, pero los frutos de ese crecimiento no han sido distribuidos de manera equitativa. Entonces nosotros decimos en la APD que el país ha crecido, pero ha crecido mal, y eso hay que corregirlo. Y durante estos últimos 60 años, eso se ha mantenido igual. Ha habido cambios políticos, obviamente, venimos de una tiranía, las libertades públicas, los derechos democráticos se han afianzado, tenemos una mejor constitución, mejores leyes, la administración pública, todo eso ha mejorado. Sin embargo, a pesar de todo eso, de haber esos cambios a nivel político, es decir, aquí hay una división social muy profunda que hay que corregir y nosotros queremos corregir eso. Y para trabajar en esa dirección, formamos parte de la coalición electoral del 2020, ganamos con la coalición, con el PRM y otros partidos, pensamos que ese proceso hay que seguirlo, pero hay que llevarlo más lejos. Entonces nosotros por eso decimos que lo que hay que hacer aquí en la República Dominicana hoy por hoy es profundizar ese cambio, llevarlo más allá, porque profundizar el cambio significa para nosotros profundizar la democracia, significa más igualdad, significa más derechos. O sea que, para ver si entendí, ese apoyo a una reelección del presidente Abinader estaría condicionado básicamente por seguir trabajando en esa línea. No es un tema de condicionamiento. No, porque usted va a la mesa de negocio con sus atenuantes y sus alternativas. No es un tema de condicionamiento, es un tema de aporte. Okay. O sea, nosotros, bueno, en el año 2020 éramos 6 partidos que apoyamos la elección del presidente Luis Abinader. Ahora van a ser muchos más, muchísimos más ahora. Entonces nosotros no le vamos a imponer nada a nuestros demás partidos aliados. Ahora nosotros vamos a hacer una contribución. ¿Nuestra contribución cuál es? Decir, bueno, nuestro análisis es creemos que hay que hacer esto y esto y esto. Por ejemplo, nosotros creemos que para hablar del tema económico, la distribución de la riqueza tiene que ser más equitativa en la República Dominicana. Porque con el crecimiento económico ha aumentado la producción. Y ha aumentado también la productividad. Quiere decir que el rendimiento del trabajo ha sido mayor. Sin embargo, en el año 2020, el nivel de los salarios era el mismo en poder de compra que en el año 1989.
y prácticamente eso se mantiene igual. Es decir, entonces, si el país ha crecido, pero si el país crece, tiene que crecer también los ingresos de las personas, para que las personas puedan educar mejor a sus hijos, los puedan alimentar mejor, en fin, para que haya una vida más satisfactoria. Cuando se habla de esas propuestas, mucha gente entiende que eso es una visión socialista, marxista. ¿Usted qué piensa? ¿No cree que esto obedece a ideología de izquierda ni nada de eso? Sí, obedece a ideología, porque la ideología está siempre presente. Incluso las personas que dicen que no tienen ideología, tienen ideología. Y si la ideología es la de que todo se quede igual. Y si las cosas están mal, su ideología es que todo siga mal. O sea, siempre todo el mundo tiene una ideología, porque la ideología es la forma de ver el mundo, la visión del mundo. Entonces, todos tenemos una ideología. Sí, entonces, hay ideologías que son más conservadoras y hay ideologías que son más progresistas. Yo soy de una ideología progresista. Yo quiero el cambio social en el sentido de un cambio favorable para aquellos que están desfavorecidos. Yo no digo a favor de los pobres, yo digo a favor de los empobrecidos, porque ellos no se hicieron pobres solos, los empobrecieron. Entonces yo digo, eso es una ideología, tomar partido a favor de las personas empobrecidas para que dejen de estar en esa condición. Entonces sí, eso es una visión socialista, eso es una visión progresista, y yo me inscribo dentro de esa visión, y la APD se inscribe dentro de esa visión progresista. En el caso de la APD, cuando hablamos de partidos, estamos hablando de una columna fundamental para la democracia. Ahora, en cuanto a la cantidad de partidos, tenemos dos franjas, quienes entienden que la cantidad de partidos responde a un sistema parasitario, o quienes entienden que a mayor cantidad de partidos, pues mucho más democracia, porque hay mucho más visiones, más pluralidad, etcétera, etcétera. ¿Usted qué entiende sobre este debate? Yo entiendo que decir que los partidos minoritarios son parasitarios es parte de una visión ideológica, conservadora, porque en realidad en todos los países hay un sistema de partidos. Claro. Y el sistema de partidos está regido por la ley. Y la ley electoral, la ley de partidos de la República Dominicana, aunque establece la igualdad de los partidos, no es cierto. Es decir, que los partidos actúan igual, tienen los mismos derechos. La ley establece privilegios a favor de determinados partidos y en detrimento de otros. ¿Por qué nunca se ha permitido, si todos los partidos son iguales, por qué no se ha permitido que todos los partidos tengan representantes en las mesas electorales y en los colegios? ¿Y cuál es el resultado? Bueno, esta semana Román Jaques habló de que hay que reformar la ley de partidos políticos. Bueno, sí, hay que reformar, pero tenemos 60 años en eso. Hace 60 años que hay elecciones en la República Dominicana y siempre lo tenemos que reformar. Y al final no se reforma nunca. ¿Y cuál es el resultado? Que los partidos que encabezan las coaliciones electorales les roban sus votos a los partidos aliados. Y estoy usando una palabra dura. Claro. Yo puedo usar una palabra más suave. No, pero para que entiendan. Yo puedo usar, les sustraen los votos, yo lo puedo decir más bonito. Sí, pero la realidad es esa, que aquí siempre los partidos que encabezan las coaliciones le sustraen votos a los partidos aliados. No me estoy refiriendo a ningún partido en particular. Es la historia. Eso ha pasado siempre. Ahora eso está en la ley, ahora es que... Y estaba en la ley y no se permitía. Y ahora se va a hacer un esfuerzo, es decir, para que eso sea así. Pero si un partido saca 1000 votos, que sean 1000 votos, que no le cuenten 34. Claro. En el caso, por ejemplo, de ese ciclo político que tanto hablaban los griegos y que en ciencia política se viene hablando, pareciera que con un partido reformista consumado, un PRD minimizado y más recientemente un PLD dividido y que evidentemente no quedó igual a como estuvo durante 16 años en el poder, ¿usted entiende que ya empezamos entonces a vivir un nuevo ciclo político en la República Dominicana a partir del 2020? Sí, miren, en primer lugar, los partidos como las personas nacen, viven, se desarrollan y mueren. Los partidos de hoy no son los partidos de 1844. Bando rojo, bando azul. Primero eran los trinitarios, después vinieron los baicistas, los santanistas. Después de la restauración, rojos y azules, aunque hubo un partido verde. Después de la muerte de Lilich, eran los bolos y los coludos.
Es decir, y después hubo Partido Único, Trujillo. Pero después de Trujillo, los partidos que se hicieron dominantes fueron primero el PRD y el Reformista. Y después el PLD. Ninguno de esos tres partidos está en los dos primeros lugares hoy. Así es. Entonces, quiere decir que hay ciclos de vida. Lo que nace, se desarrolla, se proyecta, pero también en su momento desaparece. Y hoy en día estamos en un proceso de muchos cambios, de muchas mutaciones, y eso se va a reflejar en las estructuras políticas. Antes de irnos a una pausa, don Max, la pregunta quizás recurrente cuando hablamos de ideología, ¿ve usted posibilidad, por lo menos en lo inmediato, de que un gobierno de izquierda asuma las riendas del país? Sí. Sí. Usted es muy optimista. Sí, pero les voy a decir por qué lo siguiente. Es decir, porque toda sociedad es contradictoria. En toda sociedad hay conflictos. Y cuando hablamos de posiciones de izquierda, es decir, lo que hablamos es de posiciones que vayan más allá en la mejoría de las condiciones de vida. Hoy en día, en México, que es el país, los dos países más grandes de América Latina, más importantes, son México y Brasil, y los dos tienen gobiernos progresistas, se puede decir de izquierda. Pero quizás no tienen una dependencia de los Estados Unidos tan grande como nosotros. También, pero el país más dependiente de los Estados Unidos siempre fue Cuba. Y las contradicciones llevaron a que Cuba pasara a ser el país también más distante de los Estados Unidos. Es una perspectiva interesante. Es que el tema es que la realidad es contradictoria. Entonces, hay conflictos. Todo el asunto está en saber cómo se dirimen, cómo se resuelven los conflictos en una sociedad. Los que nosotros asumimos como Alianza por la Democracia, es decir, dirimir los conflictos por la perspectiva o por la vía democrática. Creemos en una democracia que no sea solamente política, electoral. Creemos en una democracia económica, social. Pero si las demandas democráticas de carácter económico y de carácter social de las personas en un país no se pueden resolver por la vía democrática, eso produce conflictos, eso produce violencia. Entonces, en el caso de la República Dominicana, nosotros lo que estamos planteando es porque haya que el gobierno mismo en el que nosotros participamos, ese mismo gobierno, asuma posiciones cada vez más progresistas, porque esas son las posiciones de la justicia social, esas son las posiciones de la solidaridad. No es que mañana va a venir un gobierno de izquierda radical, pero en el gobierno actual nosotros pensamos como APD que hay que asumir posiciones más progresistas. Una visión más socialista. Una visión más social, una visión más socialista. Y eso se puede, no solamente se puede, eso es necesario. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La población dominicana, en promedio, es cada vez de mayor edad. El promedio de edad es una población... La esperanza de vida. La esperanza de vida es mayor, hay más envejecientes. Creo que está en 76 ahora, me parece. Sí, un poco más para las mujeres que para los hombres. Pero ¿qué pasa? Resulta que la seguridad social es reciente. Se creó fue apenas en este siglo. 2001. Ok, pero el sistema de cotización... Con grandes desventajas. El sistema de cotización empezó en el 2003 y el sistema de salud se acordó en el 2006. En realidad son muy pocas personas las que han recibido pensiones con ese sistema, pero en ese sistema solamente cotiza una parte pequeña de la población. Vamos a esperar que el sistema se desarrolle en el año 2050 para darle pensiones a las personas de cierta edad. No, señor. Nosotros creemos que la sociedad dominicana ya está en capacidad de pensionar a todas las personas que tienen cierta edad, sean o no, hayan o no cotizado. Eso es una medida progresista, se puede aplicar desde ahora. Que no hay suficiente dinero. Pero para otra cosa aparecen. Para otra cosa aparecen, pero no solamente, se puede empezar por fase. ¿Cuántas personas de más de 90 años hay en la República Dominicana? Ok. Pensión para todo el mundo, sin averiguar, a los de más de 90. Una vez que se le entregó esa pensión a todos los de más de 90, que no son tantos en el conjunto, bueno, pensión para todo el que tenga más de 85, una pensión decente.
Porque además esas personas son las que más requerimientos tienen en materia de salud. Es una programación interesante. Una programación, eso se puede, lo que pasa es que hay que planificarlo. Pero para planificarlo hay que pensarlo, hay que creer en eso. Nosotros en la APD creemos en eso, que se pueden aplicar medidas de carácter social, de carácter progresista, en beneficio de la población. Aquí en el país hay capacidad. En ese sentido que nosotros decimos que este gobierno, el actual y el que viene, pueden ser más progresistas y más de izquierda que lo que están siendo ahora, y eso es una necesidad para la población. Vamos a hacer una pausa y al regreso entonces continuamos conversando con Max Puig. Brevemente nos quedan dos temas importantísimos para la sociedad, pero vamos a hacer la pausa y al regreso seguimos. Continuamos hablando con Max Puig, dirigente político y vicepresidente del Consejo para el Cambio Climático. Max, estamos en un momento importante de nuestras relaciones con Haití. El gobierno ha tenido que adoptar medidas, para algunos drásticas, para otros las medidas apropiadas. ¿Usted qué piensa sobre esta situación que ya nos envuelve hace unos 2 meses con Haití tras los trabajos de un canal en la parte oeste? Sí. Bueno, Luis Manuel, sí, hay una situación delicada, conflictiva. Una parte de estos problemas obedecen a una situación histórica, pero hay que decir también que más allá de las dificultades actuales, la República Dominicana y Haití, los dos pueblos que compartimos esta isla, estamos llamados a entendernos, necesariamente, porque, en primer lugar, esta es una isla muy poblada, con una densidad de población muy alta. Esta isla tiene apenas 75.000 kilómetros cuadrados y aquí vivimos 22 millones de personas. Con una situación muy particular. Es que en la economía dominicana se puede decir que representa hoy de 8 a 10 veces más que la población haitiana. Entonces, ahí hay un tema. Si es la misma población en Haití, en República Dominicana, 11 millones y 8 millones, y la economía de aquí es 10 veces superior a la de Haití, quiere decir, se puede decir de dos maneras, que nosotros somos 10 veces más ricos que los haitianos. También se puede decir de otra manera, que los haitianos son 10 veces más pobres que nosotros, porque nosotros en realidad también somos un país pobre. Entonces, eso crea muchos conflictos, eso crea muchas tensiones, muchas tensiones. Y en particular, hay que ver lo que ha pasado en Haití, que a veces se nos olvida. Aquí hubo una dictadura terrible, en Haití hubo otra dictadura terrible. La dictadura de Haití terminó en el año 1986, cuando fue derrocado Baby Doc. Pero en Haití se desarrolló un movimiento popular muy importante. Y ese movimiento popular lo encabezó un sacerdote, Jean Bertrand Aristide, que fue electo masivamente en las elecciones del año 2000, en diciembre del año 2000. Y Aristide fue derrocado poco después. Pero todo ese movimiento, Aristide fue derrocado, después hubo una intervención, hubo otra intervención, vinieron las Naciones Unidas, Aristide fue presidente 2 veces, Preval fue presidente 2 veces, pero eso duró del año 1991 al año 2011. ¿Pero qué pasó en el 2011? En el 2011 pasó algo muy importante, es que hubo un terremoto en el 2010, devastador. No se sabe cuántos murieron, entre 200 y 300.000 personas. Ahora, en esas condiciones, se realizaron elecciones. Los países que más influencia ejercían sobre Haití dijeron hay que hacer elecciones. Se montaron las elecciones. Pero en esas elecciones hubo un fraude, muy importante ese fraude, porque quedaron un candidato en primer lugar y otro en segundo lugar. Pero el fraude consistió en que el que quedó en tercer lugar lo pusieron en el segundo. Y en la segunda vuelta, ese que era tercero, que no tenía derecho a ir a la segunda vuelta, fue el que le ganó al que supuestamente le ganó. Ese fue el señor Martelly.
el señor Martelly. Entonces, eso significó, y Martelly no venía de ese movimiento popular, las vinculaciones de Martelly eran más bien con el viejo duvalierismo. Entonces, Martelly, después, ese grupo se quedó ahí. Entonces, eso fue un retroceso para el proceso de... Eso fue en el 2011. Sí. Pero ese gobierno de 2011 es el gobierno que sigue ahora, es el mismo gobierno. No es la misma persona, pero es el mismo gobierno. Okay. Entonces, Martelly colocó a Jovenel, mataron a Jovenel, pero es el mismo partido, se llama el Partido de los Calvos, porque Martelly era calvo, entonces en Haití se dice, en creol, tête calée. Bueno, entonces, durante ese periodo, de todo, montaron las bandas. Esas bandas que están hablando se montaron desde el gobierno en Haití y desde los empresarios. Y esas armas se armaron con armas que fueron llegando del exterior, fundamentalmente de los Estados Unidos. Ahora hay una situación ya que hay que enfrentar. Pero, atención, lo que está pasando en Haití no es solamente un tema de gobierno y bandas. Es un tema de gobierno, bandas, países que ejercen influencia sobre Haití y sobre todo el actor más importante que siempre se olvida, el pueblo haitiano. El pueblo haitiano está a favor del gobierno, está a favor de las bandas. ¿Quién le ha preguntado? Y ese es el actor fundamental. Está fuera de la ecuación. Está fuera de la ecuación, pero es el actor más importante de la ecuación. Entonces yo pienso que hay que pensar en todo eso y que el actor fundamental, que es el pueblo haitiano, es el que tiene que tener derecho a la palabra. Lo que está pasando hoy en República Dominicana es producto también de conflictos. ¿De quién fue que empezó a hacer el canal? El canal lo empezó a hacer una compañía de la que era accionista Jovenel Moïse, el presidente. O sea, hay que ver todo eso. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, ahora hay que tratar de que la situación que se ha creado, primero hay que bajar todas esas tensiones. El presidente hizo muy bien en anunciar ayer que va a flexibilizar las medidas. Sí, que se van a flexibilizar las medidas, porque las medidas que fueron una demostración de fuerza, en realidad, de parte del Estado dominicano, lo que se proponía con ellas ya se cumplió, ya se obtuvo. Entonces, esas medidas hay que irlas desmontando, como anunció el presidente de la República, para ir permitiendo que las actividades económicas retomen. Pero vuelvo y digo, el futuro no está ni aquí ni en ninguna parte en la confrontación. El futuro está en la cooperación y habrá que buscar la forma de establecer niveles de cooperación porque, en definitiva, lo voy a decir de la manera siguiente, el desarrollo y la prosperidad de Haití forman parte del interés nacional de la República Dominicana. ¿Favorece usted esa intervención de una fuerza multinacional? Miren, yo pienso que es tenemos que terminar. Una situación muy compleja. Yo creo, quizás no haya otra salida, pero yo creo que no es lo ideal, aunque quizás en este momento no haya otra salida a la vista. Yo siempre he dicho que nosotros como dominicanos tenemos que tener mucha cuenta cuando aprobamos ese tipo de medidas, porque fuimos víctimas de una intervención que para nada nos dejó un sabor agradable. No, y no solamente un tema de sabor, la Constitución Dominicana dice que justamente, es decir, plantea la autodeterminación de los pueblos y plantea la no intervención. Eso lo dice la Constitución de la República Dominicana. Pero ante la falta de capacidad de Haití, nosotros no queremos la intervención para la República Dominicana y no podemos quererla para ningún otro país del mundo. No le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti mismo. Entonces, en sentido general, yo no estoy a favor de las intervenciones, de ninguna intervención. En este caso, hay un tranque muy difícil. Y yo digo, hay que tomar en cuenta al factor fundamental de la ecuación, que es el pueblo haitiano. Max Puig, gracias por acompañarnos. Un placer inmenso y deseamos todo el éxito a Alianza por la Democracia en su trayecto. Gracias. A ustedes las gracias también, amigos, por acompañarnos hasta aquí. Sábado al Día será hasta la próxima semana. Tengan todos muy buenas tardes. Buen fin de semana. Café y paz.